Bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta última lección del trimestre, las recompensas de la fidelidad. Es bien sabido que a la luz de las Sagradas Escrituras, la salvación es única y exclusivamente por gracia. Dios da a todos aquellos que por fe lo aceptan a Él y se mantienen leales y fieles e incólumes hasta el fin. Por eso tenemos que tener bien en claro este panorama acerca de la salvación. Por supuesto que mientras estamos en este trayecto de la vida hasta ese encuentro glorioso del Señor, Dios dejó algunas actividades y consejos que deberíamos nosotros llevar a cabo mientras tenemos vida. Por eso vamos a presentar un cuadro donde despejaremos algunas inquietudes y dudas con respecto a la salvación por gracia y las recompensas de la fidelidad. Empezamos entonces con la iniciativa que Jesús hizo al morir y resucitar para darnos ese privilegio de la vida eterna. Tenemos al ser humano que va a Jesús, tiene la necesidad de vivir una vida diferente y comprende y cree en el sacrificio que hizo Jesús por la humanidad, ¿verdad? Cuando él acepta a Jesús por fe, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículos 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El ser humano acepta a Cristo por fe, es decir, cree, confía que todo lo que hizo Jesús fue para él, para uno, fue para los seres humanos. Y al aceptar a Jesús como su Salvador, entonces Jesús derrama esa gracia, ese don, sin que el hombre haya hecho algo por ganar. Solamente lo único que hizo fue aceptarlo. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el hombre acepta por fe y Jesús le da la gracia. ¿Qué cosa viene a ser la gracia? La gracia viene a ser ese don inmerecido que Dios da a los seres humanos como un regalo de su fe, y Él le entrega dos cosas fundamentales. Uno de ellos es la vida eterna. San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo regalo que Dios nos da prácticamente es ser ciudadanos del reino celestial. Pablo lo confirma en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, donde menciona que nosotros llegamos a ser ciudadanos del cielo. En esa ciudad donde iremos a vivir, Jesús fue a prepararlo.
fue acomodar moradas, lugares para los hijos de Dios fieles y leales puedan vivir en ese lugar. Y Jesús prometió esas ciudades maravillosas. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 2, dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Hebreos capítulo 11, versículo 10, Pablo también dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 21, podemos apreciar cómo es aquella ciudad. Y Juan lo describe de una forma hermosa, lleno de minerales preciosos, gemas cuantísimas, de manera que uno queda deslumbrado cómo será ese lugar donde irán a vivir los hijos de Dios. Y bien, hasta ahí podemos nosotros entender claramente que la salvación es gratuita. Dios da a todos aquellos que lo deseen. También lo conocemos como la salvación por gracia. Y la Biblia no se equivoca en decir: ¿Dios nos da la vida eterna cuando la aceptamos a Él por fe? Por supuesto que sí. Dios nos da esa ciudadanía, nos da ese lugar donde vamos a vivir. Por supuesto que sí. Solo que hay un asunto que tenemos que entender. Por ejemplo, el caso del ladrón bueno, que así lo conocemos. Él, por ejemplo, estuvo en su último momento de vida y aceptó por fe a Jesús y Dios le concedió esa recompensa. Él murió y espera ahí en el sepulcro el día cuando Jesús venga y le dé esa recompensa. Y él no hizo nada para recibir esa recompensa. Pero no todos vamos a morir en ese momento cuando lo aceptamos a Él. La vida va a continuar. Nuestros años de vida seguirán. Y es ahí donde hay algo sumamente importante que Dios hace con nosotros. Y nos dice: tú vas a vivir tantos años, 5, 10, otros vivirán 20 años más, 30 años más, 40, 50, no lo sabemos el tiempo de vida que Dios nos pueda dar. Pero sean pocos años o muchos años que Dios nos da, el Señor nos invita a que hagamos 3 cosas fundamentales mientras estamos con vida. En esta primera parte de lo que tenemos que hacer, en esta estructura de lo que tenemos que hacer, está la parábola de las 10 vírgenes. Es decir, en esta parábola, mientras transcurre tu vida, tienes que vivir una vida religiosa, una vida espiritual, conforme a lo que Dios requiere de nosotros. Y Él nos pide que nos mantengamos en vela, que nos mantengamos en custodia de nuestra vida espiritual, que nuestra vida cristiana pueda ser notoria, pueda ser de lo mejor. Y a través de este relato de las 10 vírgenes, el Señor nos invita también a que mantengamos el estudio de la palabra de Dios, que pidamos siempre la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Vendrán
burladores, vendrán malos maestros, otro tipo de profetas, de predicadores que tratarán de engañarte, tratarán siempre de hacer que tú caigas en la vida espiritual. Satanás también estará presente ahí para perjudicar tu relación con Dios. Y Dios desea que vivas una vida como las 5 vírgenes prudentes, que tengas cuidado, que no te dejes arrastrar, que no te dejes engañar por fábulas mentirosas que puedan hacerte trastabillar de lo que tú ya has creído con respecto a nuestro Señor Jesucristo y a su plan de salvación. De manera que la vida espiritual es fundamental en la vida cristiana, en tu relacionamiento con Dios. El estudio de la Biblia, las alabanzas, el de la predicación del Evangelio, el de llevar a otros a los pies de Jesús. En fin, un sinnúmero de acontecimientos que hay que realizar, ya sea con tu iglesia, con los planes de la obra de Dios, con la obra del ministerio. Todo lo que tiene que ver en la vida espiritual está ahí engalanado en la parábola de las 10 vírgenes. El segundo trabajo, digamos así, que Dios nos da mientras vivimos en este mundo, está bosquejado en la parábola de los talentos. Capítulo 25, versículos 14 hasta el versículo 30. Y noten cómo en esta parábola menciona que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. En este caso, Jesús. Jesús se fue lejos, se fue al cielo, pero dejó diversidad de talentos a los que le aceptaron por fe, los que le aceptaron su salvación. Y a todos aquellos que Él dio su gracia de vida eterna, les dejó lo que deberían hacer mientras están en esta tierra. Y en este sentido, el Señor dejó talentos, dones, habilidades, para que los seres humanos puedan desarrollarlo, para que puedan ser siempre lo mejor. En esta área, diferente a la vida espiritual que hemos visto de la parábola de las 10 vírgenes, aquí está ya el desarrollo mental, intelectual, corporal, social y todo lo que tengamos que hacer en este mundo en beneficio de nuestra familia, hacia los demás y a todos aquellos que nos rodean. Ahí está la empresa que tú puedas tener, el negocio, tu trabajo, tu profesión, tu carrera, en fin, todo lo que tú puedas hacer. Pero siempre pensando que un día todo lo que Dios nos pueda dar, vamos a rendirle cuentas a Él. Si Dios nos dio el privilegio de tener dinero, de tener riquezas, pues sobre eso el Señor nos va a pedir cuentas. Y si nos dio el Señor 2 talentos menos que otros, también vamos a tener que rendir cuentas. Esos talentos, poco o muchos también que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo producir, hacer siempre lo mejor. Y el tercer encargo que Dios nos ha dado es lo que tenemos que hacer con los demás. En los versículos 31, 46 del mismo capítulo de Mateo, capítulo 25, está registrado que al final, cuando Jesús venga, pedirá cuentas a todos.
Y la pregunta va a ser, ¿qué es lo que hemos hecho con los demás? Es decir, en este tercer encargo es que, ¿qué hemos hecho con las personas? Nuestra relación con los demás, de lo que hemos tenido, los talentos que Él nos ha dado, la vida espiritual que va a ir en crecimiento, se va a mostrar en lo que nosotros también podamos hacer con el prójimo. Porque Él dirá, si has visitado a los encarcelados, has ido a los huérfanos, has ido a las viudas, has ido a las personas necesitadas, has dado de comer al hambriento, en fin. Todas estas cosas forman parte de nuestra madurez espiritual y cómo hemos entendido los dones que Dios nos ha dado para ponerlos en manifiesto hacia los demás. No solamente para nosotros mismos, no solamente para nuestra familia, sino también hacia aquella gente sufriente. Estos tres encargos que Dios prácticamente nos ha dejado mientras vamos a estar en este mundo hasta cuando Él venga, en esa manera de vivir, y cuando nosotros devolvemos los diezmos, estamos yendo a la iglesia y entregamos las ofrendas, el de ayudar a los demás, el de portarnos bien, el de predicar el evangelio, el de guardar la ley de Dios, el de estar yendo los sábados a la iglesia, y todo cuanto hagamos, tenemos que entender que todas esas cosas no es para salvarnos. Todo eso lo hacemos porque somos salvos. Lo hacemos por amor a Dios. Lo hacemos porque Él nos dio su gracia, nos dio su salvación. Y por amor a nuestro Dios, por todo lo que Él ha hecho con nosotros, es que obedecemos estas tres formas de vivir aquí en la tierra. En vista de todo eso, contemplando todo este panorama, Pablo dijo lo siguiente en Filipenses en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo él lo siguiente: solamente me queda extenderme a lo que está adelante. Prosigo adelante. Ya no miro hacia atrás. Yo sigo adelante. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, al llamado de Dios en Cristo Jesús. Te vas extendiendo hacia adelante, prosigues a la meta. Atrás habrán cuantiosos problemas, habrán dificultades en la vida. Terremotos, maremotos, enfermedades, tragedias, el ser humano se va corrompiendo más, habrá diversidad de cosas extrañas, pero tú seguirás adelante, seguirás fiel al Señor. Nada ni nadie debe de mover esa fe, esa esperanza que tú tienes en tu corazón, en tu vida. Y el día cuando llegue el momento de la promesa, cuando Cristo Jesús venga, te encontrará de esa forma, viviendo esa forma, viviendo tu vida espiritual como debe ser, desarrollando tus facultades, los talentos que Dios te ha dado, apreciando a los demás, ayudando a los demás. El Señor te encontrará así. Y el día que te encuentre así, entonces Él va a hacer realidad lo que Él te prometió. Te dará ese gozo
de vivir eternamente, de tener tu ciudadanía ahí en el cielo. Porque dice San Mateo, capítulo 25, versículo 21, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todo lo que vamos a recibir de parte de Dios, porque no solamente recibiremos la vida eterna, recibiremos la ciudadanía, esa ciudad gloriosa. Hay muchas cosas que vamos a recibir. Un nombre nuevo, estar al lado de Jesús, de contemplar la gloria de Dios, en fin, hay un sinnúmero de cosas lindas y hermosas que el Señor nos va a dar. Pero todo eso lo que Dios nos va a dar es exclusivamente por la gracia de Dios. No olvidemos entonces que la salvación es por gracia exclusivamente. Y todo cuanto hagamos para beneficio de la iglesia, para beneficio de la obra de Dios, para beneficio de los demás, todo cuanto hagamos es solamente por gratitud a Dios de lo que Él ya ha hecho con nosotros. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios.